Queridos amigos, quiero compartir con ustedes una inquietud que me hicieron llegar en estos días, dado que la pandemia a veces lo que logra por un lado positivamente, digamos, es que reflexionemos un poco. Me llegó la siguiente pregunta: ¿cuál es la definición más práctica, simple, sencilla de lo que nosotros escuchamos en el Talmud sobre lo que está definido como el infierno? ¿Y cómo se podría definir de alguna manera lo que es el Olam Abba o lo que algunos definen el paraíso? Por otro lado, también me hicieron otra pregunta, que creo que una responde a la otra, es por qué la Torá, la Biblia, está mezclada en el mismo libro, por decirlo de alguna manera, en el Pentateuco, dos temas que se hubieran podido dividir claramente. Uno son los cuentos, las historias que habla la Torá, como ser la historia de la creación del mundo, Adán, Javá, Abraham, Isaac, etcétera, la salida de Egipto y demás. Y otros son las leyes, preceptos positivos y negativos. Pero en la Torá parece como que está todo mezclado, una cosa dentro de la otra. ¿Por qué no se dividió de una manera clara en la cual podamos entender? Yo quiero saber la historia de la Torá, leo un libro. Quiero saber las leyes de la Torá, leo otra cosa. La respuesta a las dos preguntas, en realidad, se puede resolver con una ejemplificación, con una historia real que vi en la vida práctica que me pasó. En una oportunidad tuve que ir a una clínica muy importante, en la cual había un paciente, un alumno, tenía una enfermedad terminal. Y bueno, estaba en terapia intensiva y sabemos que en la terapia las personas ya estamos al tanto de esto, no están divididos en habitaciones, sino están divididos por compartimientos con una cortina nomás. Y yo subí hasta ese lugar y es una clínica de renombre acá en Buenos Aires, no vamos a dar detalles, pero en el momento que ingreso a visitar a mi amigo, veo que hay una sección que está, en vez de cortinas, pusieron como unos vidrios, como que la prepararon especial para aislar de una manera más importante a ese paciente. Pero de alguna manera, como está en terapia intensiva y está controlado, arriba había un espacio que se escuchaba lo que pasaba allá adentro. Y yo escuchaba como ruidos, como forcejeos, y la verdad que me preocupé. Casi que me empecé a olvidar del objetivo para el cual vine. Pero bueno, terminé de hacer lo que tenía que hacer, hice la refuá, la tefilá, lo que correspondía, y me fui. Antes de salir de la clínica, le pregunté a un médico que estaba ahí, le dije, ¿qué le está pasando a ese hombre que está ahí arriba? Porque era un hombre muy importante, no quiero dar detalles, pero las calles estaban repletas, porque la gente quería saber cuál era el diagnóstico de la enfermedad que tenía este hombre, una estrella, entre comillas. Y él me dijo, no tiene ninguna enfermedad. Me dice, lo que le está pasando a este hombre se llama síndrome de abstinencia. ¿Qué significa esto? Me dijo, por ejemplo, ¿usted fuma drogas? Le dije, no, todavía no. Me dice, bueno, las personas que consumen drogas, en el momento que ya le empieza a destruir el cuerpo, la única manera de poder solucionarlo es traer al paciente, atarlo a una cama y que no consuma esas drogas. Entonces, él quiere salir y por eso forcejea. Y entonces, ¿qué pasa? Hay una lucha. Por un lado, no le podemos dar drogas, pero no darle las drogas también es un problema, porque la necesidad química que está pidiendo el cuerpo a la cual se acostumbró es tan fuerte que si no se la damos, puede morir de un paro cardiorrespiratorio, porque la ansiedad que tiene no la puede frenar. Entonces le damos droga en dosis muy pequeñas hasta que lo vamos nivelando, hasta que de alguna manera lo acostumbramos a que no necesite más esa droga. Así se cura a los pacientes, lo aleno, que están con las adicciones. Una de las opciones, obviamente. Entonces me dice, toda la gente que está abajo piensa que tiene una enfermedad. No, la enfermedad es la adicción que tiene. Lo que estamos haciendo acá es tratar de quitarle esa adicción. Y yo le dije, ¿ustedes piensan que esto es posible? Me dijo, y mire, yo creo que va a depender mucho de la decisión de él, porque usted sabe que los cardiólogos saben muy bien que hace mal fumar.
y vieron pulmones rosaditos, impecables, y también habrán visto pulmones lamentablemente negros. Y muchas veces vemos que salen del quirófano para fumar plácidamente un cigarrillo. O sea, no tiene nada que ver lo que uno sabe con lo que uno hace. Son dos cosas totalmente distintas. Pensar que esto lo dijo un médico. Ahora bien, volvamos a las preguntas que nos hicieron. ¿Cuál es la definición más concreta de lo que es el infierno y de lo que es el mundo venidero? ¿Y por qué la Torá está como mezclada con cuentos, historias y preceptos? ¿Por qué no está dividido en dos tomos, por decirlo de una manera? A esto la respuesta la podemos encontrar en el comentarista Seforno. Era un rab de Italia en la época medieval, aproximadamente más o menos 550 años atrás. Era, además de ser rabino, era filósofo y era un médico muy importante, el cual él escribe en su libro, en la Hagdamá, en el prólogo a la Torá, y dice lo siguiente. Traduciéndolo más o menos literalmente, no puedo leer las palabras porque si no se llevaría mucho tiempo, pero para que ustedes vean que estoy leyendo de un texto escrito, no es algo que, digamos, lo pensé, dice lo siguiente. Vegam ki be'ainiana gimula nesji. Y tienes que saber que sobre el pago del mundo venidero, vejipujo, y de lo que es lo contrario, o sea, lo contrario del paraíso, sería el infierno, nadie puede saber con definición exacta, porque está escrito en el Talmud, en Berajot 34, nadie vio, solamente el que fue. Pero seguro, dice él, que tenemos una obligación de buscar una manera de buscar alguna ilustración lógica para entender qué es lo que nos espera, tanto si hacemos las cosas que dice la Torá o lo contrario. Y entonces dice lo siguiente. Hay dos cosas que se pueden definir como los placeres más importantes que uno busca en la vida. Uno es la alegría y el otro es el honor. En hebreo sería la simjá y el segundo sería el kavod. De ahí para abajo, todos los placeres son placeres que están relacionados con cosas materiales, no con cosas espirituales. Los únicos placeres que son espirituales son la alegría, que es un estado emocional, ni siquiera emocional, es más que eso, que ahora vamos a explicar qué es, y el honor. Muy bien. Entonces, la alegría, ¿qué es? ¿Cuándo uno tiene alegría? Cuando uno logró hacer algo que se propuso. Eso le trae alegría a la persona. Probémoslo. Cuando uno tiene una indecisión y no sabe si dar un paso o no darlo, en el momento que toma la decisión, va y lo hace, y si lo logré. ¿Qué hay si lo lograste? Es una sensación de que me siento útil, me siento que lo que pienso, lo puedo hacer. La conexión entre mente y acción, resultado, alegría. Por otro lado, el honor, que es una sensación de superioridad. Que uno se siente superior. En este mundo, si lo miramos mal, es sentirse superior a los demás. Bueno, en el Olam Habá, el paraíso, por decirlo de alguna manera, es el concepto de que uno llegó a un lugar en el cual puede conseguir el estatus de la simjá, de la alegría, porque logró su objetivo en la vida, y el honor porque se siente que está más cerca que los demás que han luchado, y él logró tal vez estar más cerca de la luz de Hashem. Ahora, si definimos esto como Olam Habá, como el paraíso, entonces lo contrario sería el infierno. ¿Qué sería el infierno? No es que hay un horno a 40 grados, no es que hay un ángel con un tridente ahí pinchándole a la gente. Muy simple. El infierno más grande que uno puede tener es el síndrome de abstinencia. Vale decir, cuando una persona en este mundo utilizó el materialismo en vez de como un medio para poder cumplir con los objetivos de los preceptos, lo utilizó como un objetivo. Cuando ese objetivo carece, no lo tiene más, porque cuando uno se muere, deja de tener placeres, deja de tener paseos, deja de tener playa, deja de tener comida.
entonces siente el síndrome de abstinencia, quiere eso y no lo tiene. Eso es el infierno. Y por lo tanto, ve que los demás disfrutan de alegría y él solamente siente que le falta. Entonces, la mejor definición de lo que es el infierno es el hecho de que uno quiere conseguir lo que se acostumbró en este mundo a que es algo vital y no lo puede conseguir. Como uno podría decir, la primera preocupación que tiene que tener un muerto, ¿cuál es? ¿Y cómo va a hacer para poder comer el almuerzo o la cena? Porque nadie se la va a venir a traer. Y uno se ríe y dice, no, pero cuando uno fallece ya no tiene más hambre. ¿Quién dijo que no tiene más hambre? Y porque el aparato digestivo ya no funciona más y el cerebro no funciona más. Claro, el cerebro no funciona más, pero el espíritu sí. Si el espíritu se acostumbró a que el alimento es parte, como si fuera un objetivo, una meta del ser humano, entonces va a sentir esa falta y va a estar como un drogadicto que está atado, pero en vez de darle dosis pequeñas para que se mantenga, nadie le va a venir a traer nada. Entonces, cuando queremos saber qué es la Torá, por qué la Torá fue escrita con historias y fue escrita con preceptos, muy simple. Porque si la Torá fuera escrita solamente con preceptos, cada uno podría decir, y bueno, tal vez si probamos de otra manera, sin los preceptos, tal vez seríamos felices y lograríamos el objetivo que Dios quiere. Entonces la Torá cuenta historias en momentos donde no había preceptos, en la época de Adán hasta el diluvio, mira cómo terminó. Donde hubo 7 preceptos, mira cómo terminó. Donde incluso hubo todos los preceptos, si no se cumplió punto y coma como está escrito en la Torá, no se logra el objetivo. Entonces, la Torá cuenta historias y trae preceptos para que pensemos claramente cuando se nos ocurra alguna idea de pensar de que tal vez viviendo felices, sin responsabilidades, sin limitaciones vamos a estar mejor. Bueno, miren que te voy a contar un cuento. Es la historia de Adán y Jabá, estaban en el paraíso y mira cómo terminaron. Tenían todo, ¿qué les faltaba? Y así sucesivamente en todos los relatos que cuenta la Torá. Conclusión, ¿querés saber cuál es el infierno? Fíjate qué siente una persona cuando le quitan la droga. Esa sensación es lo que uno va a sentir si hizo de este mundo un objetivo material. En cambio, si lo consideró como un medio del materialismo para llegar a la espiritualidad, no va a sentir eso. Muchas gracias.